Pero hoy quiero comenzar leyendo un verso que está en Juan 14:6. Y Juan 14:6 usted debe conocerlo de memoria, pero dice que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, nadie va al Padre si no es por Él. Y tiene que haber leído este verso muchas veces. Pero yo quiero que mientras leemos la porción que hoy estudiaremos, usted esté haciendo conexiones con este verso que yo le he leído en esta introducción. Así que vamos a leer Lucas 23, los versos desde el 44 hasta el 56. Y dice de esta manera: era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose en el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Verso 50. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había estado de acuerdo con el plan y el proceder de los demás. Él era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vinieron al sepulcro y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. En el día de reposo descansaron según el mandamiento. Y cuando yo leo todo este texto, me quedo con una idea en mi mente, y es la siguiente, que también saldrá en pantalla. Accedamos confiadamente a la presencia del Padre, porque el sacrificio de Cristo abrió una puerta para los que en Él confían. Podemos acceder a la presencia de Dios porque lo que hizo Cristo en la cruz abrió una puerta para que la comunicación pudiera darse, para que fuera libre. Y cuando leemos nosotros esta porción que relata la muerte, la sepultura de Jesús, encontramos valiosísimas enseñanzas, valiosísimas aplicaciones para nuestras vidas acerca de la obra terminada de Jesús. Así es que rapidito voy a ir a mi primer punto, y es este. Cristo abrió un camino nuevo y directo al Padre a través de su ofrenda voluntaria de expiación. Y este punto que yo le estoy compartiendo, o esta idea que yo traigo para sintetizar un poco lo que el texto dice, tiene dos partes. La primera es: Cristo abrió un camino nuevo y directo al Padre. Y la segunda, Cristo hizo esto voluntariamente, al entregarse y al sacrificarse. Si usted recuerda, Jesús había sido sacrificado a la hora tercera, esto es a las 9 de la mañana. Y ahora, verso 44, miren usted en su Biblia allí, dice que era ¿qué hora? La hora sexta, como las 12 del mediodía, si lo traducimos a nuestro horario. ¿Qué pasó en esta hora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se oscureció todo. Dice que descendieron tinieblas sobre la tierra. En el momento que más alto estaba el sol,
Por unos segundos, mientras Emilio oraba, ustedes no se dieron cuenta, pero algo pasó con las luces y se quedó sin luz aquí en el frente. Y aún podíamos ver un poco, pero era molesto estar sin luz. Ahora, yo quiero que usted se imagine, en pleno mediodía, cuando el sol está más alto, que usted salga y usted se encuentre que se hizo de noche, completamente, y que está tenebroso. Usted dice, algo está pasando. Todo se oscureció. Es alarmante. Y algunos han querido quitar lo sobrenatural de este evento, que fue una obra causada directamente por la mano de Dios, al hablar del eclipse que aquí se menciona. Algunos han querido decir, fue tan solo un eclipse. Pero esta oscuridad estuvo demasiado rara porque ningún eclipse dura 3 horas. Dice que hubo oscuridad por 3 horas. Específicamente. Hasta la hora 9. Pero además, era el día de Pascua y en la Pascua siempre había luna llena. Y si usted busca una enciclopedia o simplemente lo googlea, se dará cuenta que en luna llena es imposible que haya un eclipse solar. Entonces, nosotros asumimos que, amén, de lo que pudiera estar pasando aquí con el sol, la mano de Dios sobrenaturalmente estaba trayendo sobre la tierra de Israel oscuridad, negrura. Porque este no era un simple evento astronómico. Fue un fenómeno que Dios estaba causando para demostrar visiblemente lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. El juicio de Dios está viniendo sobre su Hijo en la cruz. El juicio que ustedes merecen por sus pecados. Y es muy interesante que cuando Jesús nació, que no fue de día, según nos dice la Biblia, fue de noche, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo? Gran luz, si usted recuerda el relato. No sé si usted logra ver. Jesús está muriendo por los pecados de los hombres en la cruz y se pone oscuro, llegan las tinieblas, llega la luz. Cuando Jesús nace, aún en medio de la noche más oscura, llega la luz al mundo. Y es que la oscuridad se asocia con el juicio de Dios, con su ira, con el pecado. Pero si nos vamos un poco más profundo y usted lea allá en Éxodo 10 las plagas que fueron enviadas, se encontrará otro detalle valiosísimo. Dios está juzgando a los egipcios, específicamente en el verso 22, Éxodo 10, 22, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero Dios está juzgando a los egipcios, a Faraón. Y la novena de las plagas fue una plaga que trajo sobre la tierra de los egipcios, ¿qué cosa? Oscuridad. Oscuridad. Y después de esta plaga, vino la plaga de los primogénitos, que morían los primogénitos, cada primogénito de cada casa, que el dintel no hubiera sido rociado, marcado con la sangre del cordero que tipificaba a Cristo. Y esta oscuridad duró por 3 días. Y después de esta oscuridad, entonces se estableció en aquel entonces, en el Éxodo, la fiesta de la Pascua. Cuando los judíos sacrificaban un cordero, entre las 2 tardes, específicamente como a las 3 de la tarde. Y este cordero pascual, después de la oscuridad de 3 días allá en Éxodo, a través de la cual era preservada la vida de los primogénitos, en la casa que el dintel estuviera pintado, como Dios había dicho. Este tiempo de oscuridad de 3 horas en el Calvario tiene una relación muy estrecha. Así como la oscuridad cubrió la tierra de Egipto por 3 días, aquí la tierra fue cubierta por 3 horas. Y aquí en Lucas 23 estamos leyendo nosotros el momento en el que verdaderamente el Cordero Pascual está siendo inmolado, está siendo entregado por la humanidad, sacrificado en el altar de la cruz.
muriendo allí como nuestro sustituto, recibiendo allí en lugar de nosotros todo el peso de la ira de Dios, como estábamos cantando. Es por eso que Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese que quita el pecado del mundo que está en Juan no es que lo coge y lo tira a un lado, sino que lo quita y lo carga sobre él. Eso fue lo que sucedió ese viernes en la tarde cuando la tierra se cubrió de oscuridad. El Cordero de Dios estaba sufriendo en estas 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena, el infierno eterno que nos correspondían a ti y a mí. Allí lo estaba sufriendo toda la ira de Dios. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Porque no somos nosotros. Y Él pagó. Y si usted se pone a pensar, nosotros hicimos eso, tú hiciste eso. Ese infierno le tocaba a usted y no a Cristo. Jesús sufrió en aquellas 3 horas toda la eternidad de los sufrimientos que usted y yo y millones de rescatados más debían sufrir. Porque Él venía a salvar al perdido. Y todo con un objetivo: que se volviera a hacer la luz sobre el juicio de Dios. Es por esto que aquel que tiene a Cristo no puede vivir en oscuridad para siempre. Es por esto que aquel que dice tener a Cristo no puede vivir en oscuridad para siempre, porque Cristo es luz. Él trae luz. Las tinieblas no tienen nada que ver con nosotros. La oscuridad no tiene nada que ver con nosotros. Y por Cristo podemos acceder nosotros a esa luz. Ahora, si usted lee el verso 46, y Lucas no está describiendo cronológicamente lo que pasó, pero si usted lee el verso 46, dice que Jesús clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Juan 19:30 nos ayuda a completar este cuadro. Son evangelios que relataron la misma historia y ponen otras palabras que nos ayudan a ver todo lo que pasó en la historia. Dice que Jesús dijo: consumado es, cumplido está, e inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Jesús ahí en la cruz estaba diciendo: está hecha la obra, está pagada la deuda. Esta oscuridad que debía venir sobre ustedes ha venido sobre mí y se ha cumplido, se ha hecho. Y miren qué interesante. Jesús está clamando a gran voz en medio de su angustia, en medio de todos los infiernos sobre él. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Qué dice? Miren usted en la Biblia, verso 46. Clama a gran voz. ¿Y qué dice? Padre, Padre. Aún Jesús sigue llamando Padre a su Dios en medio de esta angustia. Y a veces nosotros pasamos por cualquier boberita y nos cuesta decirle a Dios Padre, porque queda algo de molestia en nuestro corazón por lo que Dios está permitiendo que pase con nosotros. Pero Jesús está experimentando la ira de Dios y aún me está diciendo Padre. Manos encomiendo mi espíritu. Ya la obra acabó, ya la redención está hecha, he cumplido con mi plan, he cumplido la tarea. Y entregó su espíritu confiando al cuidado celestial de su Padre. Y escuche, hermano, Cristo no solo fue a la cruz voluntariamente, porque ese fue el primer paso. Él fue a la cruz, Él se dejó crucificar allí, pudiendo haber puesto objeción, pudiendo haber dicho no. Cristo no solo fue voluntariamente a la cruz, sino que también voluntariamente entregó su vida para morir. Porque si usted, también leyendo a Juan, ha escuchado en algún momento lo que dice en Juan 10:11, ahí encuentra que el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Y este es Cristo voluntariamente, sin una coacción, dando un paso más diciendo voluntariamente: entrego mi espíritu a ti, voy a ti, Padre.
voluntariamente. Otro detalle más. Juan 10, 17, 18. Usted lo puede buscar, pero yo lo leeré para usted. Él dice, por eso el Padre me ama. Este es Cristo hablando. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo doy mi vida, dice Cristo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo estoy aquí voluntariamente dando mi vida. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Pero este mandamiento yo recibí de mi Padre. Soy yo quien dio mi vida. A esta gente no me han matado. Soy yo quien voluntariamente estoy dando mi vida. Aquí en la cruz, una vez más, ratifico ante estos hombres, voluntariamente me estoy entregando por ustedes. Ahora, ¿cómo clamó Cristo? Jesús clamando ¿cómo? A gran voz. Y los evangelistas, todos puestos de acuerdo, insisten que Jesús dijo esto gritado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está consumado. Y este detalle usted lo lee y usted lo puede pasar por alto. Pero es tan importante, sobre todo para la gente de aquella época que estaban allí al pie de la cruz, que estaban viendo aquel escenario, ver a un crucificado después de todas estas horas poder lanzar un grito. Porque normalmente a esta altura un crucificado ya apenas podía suspirar, apenas podía susurrar, como muriendo ya con su boca. Casi nada. Pero sin embargo el grito de la cruz está hablando de su autoridad, está hablando de quién Él es. Está hablando de que Él tiene ese poder para dar su vida. Que aun cuando debiera estar agonizante, muriendo, suspirando con palabras bajas, está a gran voz diciendo: nadie me ha quitado mi vida, yo la estoy dando. Nadie me quita mi vida. Tengo autoridad para darla, tengo autoridad para volverla a tomar. Cristo entregó su vida ahí en la cruz voluntariamente como nuestro sustituto. Y de ese modo abrió ese camino para nosotros, a la presencia de Dios. Su grito mostraba a aquella gente: aún tiene fuerzas para estar 10 horas más en la cruz. Pero Él está decidiendo, ahora mismo, aún cuando tengo todas las fuerzas para seguir aquí, está decidiendo entregar su espíritu, expirar. Cristo murió cuando Él quiso, no cuando lo dijo el tiempo, no cuando lo dijo nadie, cuando Él quiso. Porque Él tenía el control. Verso 45. Y les estoy leyendo las cosas en cómo pasó. Cuando Cristo expira y se muere, ahí el velo fue rasgado. Y se los digo porque Lucas no lo hace de una manera cronológica. Lucas no está intentando darnos: primero pasó esto, primero pasó lo otro. Pero, verso 45, que fue lo que ocurrió inmediatamente cuando Él expiró, dice que al final, el velo del templo, ¿qué hizo? Se rasgó, ¿cómo? En dos. Nos dice otro evangelista que fue de arriba a abajo. Y no piense usted que esta era una cortina simple como esta de papel que estamos viendo aquí. Ni tan siquiera era una buena cortina de la que usted puede tener en su casa, que son un poquitico más gruesas, comprada en una tienda cara. Este velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde Dios manifestaba allí su presencia específicamente una sola vez al año al sumo sacerdote. Este velo, según dice Flavio Josefo, que estudia la historia de la época, tenía 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor. Era como un taco de espesor así, de ancho así, si usted mide 10 centímetros. Un velo bien gordo, difícil de rasgarse por un terremoto, difícil de rasgarse ni siquiera con las manos de un hombre. No era cualquier velo. Era una cortina gruesa, una lona gruesa, que simbolizaba esa separación que existe entre Dios y nosotros por causa de nuestros pecados.
Nadie puede entrar en su presencia a menos que la justicia de Dios quede perfectamente satisfecha. En la antigüedad lo hacían mediante un cordero puro, que tipificaba al Cristo que habría de venir. Pero esa gruesa cortina, en el momento que Jesús expiró y cumplió en la cruz y pagó por la deuda, fue quebrada. Se partió en Dios. Y se abrió una vía de acceso a la misma presencia de Dios, no a través de los sacrificios del templo, sino a través del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, estamos leyendo aquí, dejó inoperante de una vez por todas el sistema sacrificial del antiguo pacto. Dejó sin trabajo a los sacerdotes del antiguo pacto. Él es el sacerdote. Él abrió una puerta. Y si vamos hasta Hebreos, y voy a ir hasta allí para leerlo aquí en mi Biblia, usted puede ir si quiere también, Hebreos 10, 11 y 12, y después voy a saltar a los versos del 19 al 22, hablan sobre esto. Hebreos 10, 11 y 12, después voy a leer el 19, dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Esto era lo que pasaba antes de que Cristo rompiera aquel velo. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, su muerte en la cruz. Vamos a saltar al 19, al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado de agua pura. Ahora hay un velo nuevo que nos permite acceder al Padre. Este es un velo de carne. Es el mismo Cristo. El velo de la antigüedad dejó de ser. Y Hebreos nos está diciendo que tenemos un camino nuevo y un camino vivo por medio de ese velo, es decir, la carne de Cristo. Verso 19. Y ahora podemos acceder cuantas veces querramos. Tenemos confianza para venir a Dios por la sangre de Cristo, por un camino nuevo. El velo ahora es su carne y mediante él llegamos al Padre. Y esto habla lo que leíamos al principio. No hay salvación fuera de Cristo. Cristo es el único camino, no hay manera. Y si tú no crees esto, tú estás perdido aunque vengas aquí cada semana. Si tú no crees esto, tú estás perdido aunque hayas estado viniendo a la iglesia por muchos años. Cristo es el único camino. Cuando Dios le mira a usted, no puede mirarle directamente. Necesita ver a Cristo en el medio. No hay nada en usted que Dios le pueda mirar. Así es que acércate a Él en una relación personal, porque ese velo de carne, Cristo, fue rasgado para que usted pudiera llegar allí. Mediante Él usted puede llegar. Mediante Él usted puede acercar. Segundo punto, y regresamos a Lucas. Todos manifestarán una reacción ante la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Todos van a hacer algo. La gente dice, no, yo no creo. Eso es una decisión, eso es una posición. Y lo que vemos a continuación en los siguientes versos son diferentes reacciones a la muerte de Jesús. Hay varias personas reaccionando aquí al evento de la muerte de Jesús. En primer lugar, verso 47, leemos que hay un centurión que estaba impresionado por los eventos sobrenaturales que habían rodeado la muerte de Jesús. Y le digo eventos sobrenaturales porque los otros evangelios nos relatan que no solo tinieblas cubrieron la tierra por 3 horas. Mateo añade que la tierra tembló, que las rocas se partieron,
y que incluso algunos justos que estaban muertos resucitaron en el momento de la muerte de Jesús. Y este soldado gentil, este centurión que nos describe la Biblia en el verso 47, había visto el padecimiento de Jesús, había visto quizás el abuso que contra él se había cometido con el juicio. Él había visto quizás en la cruz a salvarse un ladrón que no lo merecía. Impactado por todo esto, en el verso 47 dice: ciertamente este hombre era inocente, justo. Pero Marcos 15:39 nos dice algo más que dijo él. Marcos 15:39 nos dice que no solo dijo esto, sino que el centurión que estaba enfrente de Jesús dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Y en este momento se estaba ilustrando a qué vino Cristo al mundo, por qué estaba muriendo en aquella cruz. Él vino para salvar a pecadores como tú y como yo y abrirles ese camino directo al Padre. Y como reaccionó este centurión fue diciendo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero la pregunta es: ¿cómo reaccionas tú a la muerte de Cristo? ¿Cómo has reaccionado tú tantos años después a la muerte de Cristo? ¿Cómo reaccionas en tu vida diaria a eso que Él hizo por ti allá? ¿Vas a ser indiferente ante su muerte? ¿O vas a, como el centurión, decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y a ti me dejo, me rindo ante ti? Me rindo a aquel que dio su vida voluntariamente para salvar a los pecadores. Gracias, Señor. Hay otra reacción más ante la muerte de Cristo, verso 48. Las multitudes. Mire qué interesante, verso 48. Dice que las multitudes vinieron para presenciar un espectáculo. Ellos venían a ver lo que allí iba a pasar con Cristo. Pero ¿cómo se van? ¿Cómo regresan? Verso 48. ¿Cómo regresan? A sus casas. ¿Cómo regresan? Dándose en el pecho. Con sentimientos de pesar. Esas personas deben haberse llenado de un sentimiento de culpabilidad tan grande. Deben haberse repetido una y mil veces: nosotros hicimos esto. Y regresaban a la ciudad con un pensamiento de autorreproche, golpeándose en el pecho. Porque este es el primer punto para conocer a Jesús. Usted necesita ser humillado. Porque llegamos a Dios con los humos demasiado altos a veces. Y quizás muchos de estos que salieron de allí humillados por lo que vieron allí en la cruz fueron los que después en Pentecostés, en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica y le dice: ustedes mataron a Jesús, fueron los que dijeron: sí, fuimos nosotros, nos arrepentimos y creemos. Y se añadían a la iglesia 3,000, se añadían a la iglesia 5,000. Vemos otro grupo, verso 49. Son mencionados aquí algunos conocidos de Jesús, las mujeres que la habían seguido y la habían servido. Y miren, esto lejos de irse a casa, permanecían a cierta distancia viendo estas cosas. Y el hecho de que se mantengan aquí a cierta distancia no es negativo, es que más bien están siguiendo a Jesús hasta su último momento, están siguiendo sus pasos. Incluso se nos habla de que las mujeres fueron hasta el sepulcro para ver a dónde le iban a poner. Incluso se nos habla que después a las primeras a que se le aparece el Señor son a estas mismas mujeres que habían estado siguiendo de cerca qué pasaría con su maestro. Loable lo de estas mujeres. Plausible. Fueron testigos presenciales de la muerte de Cristo, del enterramiento de Cristo, de la resurrección de Cristo, siguiendo allí hasta el último momento, desde lejos mirando qué va a pasar con Él. Cuando quizás el sentimiento era: se acabó, esta historia de Cristo se murió, vayámonos a casa. Era todo un engaño esto. Usted se puede preguntar dónde estaban los apostolazos, ¿dónde estaban? Habían huido todos. Pedro había negado. Los demás habían salido corriendo. Y aquí están
estas mujeres. Número 3. Dios estaba en control de cada detalle de la sepultura del cuerpo de Jesús. En control de cada detalle. Mire usted, vaya hasta el verso 50. Y dígame qué está pasando aquí. Verso 50, ¿qué pasa aquí? Llega un tal José con una muy valiente petición. José de Arimatea, que la Biblia nos está diciendo que era un miembro del Sanedrín, era alguien importante religiosamente hablando, pero además Lucas nos aclara que él no consintió en la muerte de Jesús. Es más, es posible que no hubiera estado ni en el juicio. Dijo, no, yo no voy a ir, yo no quiero ni ir con esto que ustedes están haciendo. Lucas nos dice también que era parte de un grupo de judíos piadosos que estaban esperando que llegara el reino. Varón bueno y justo. Y Mateo y Juan nos dicen que él se había convertido en un discípulo de ellos. Pero que quizás andaba secretamente. Dice Juan 19:38, lo tengo que leer para completar la historia. Después de estas cosas, hablando de esta misma historia, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Este hombre estaba consciente del alto precio que tendría que pagar cuando el resto del Sanedrín se enterara que él había pedido el cuerpo de Jesús, que él lo había puesto en su tumba. Hay muchas cosas aquí en juego para alguien que es importante en la sociedad religiosa, civil. Él podía perder su prestigio. Él muy posiblemente sería expulsado de la sinagoga. Él muy posiblemente sería condenado a aislamiento social. Le traería hasta problemas económicos esta decisión de decir, me voy a identificar con Cristo. Alguien que había sido un discípulo que quizás había estado calladito allí, pero que en este momento, por providencia de Dios, decidió decir, voy a salir. No tengo problema que pase lo que pase conmigo. Ese no va a morir en una fosa. Ese va a morir en un sepulcro. Va a estar enterrado en un sepulcro. Porque lo que se hacía con estos presos comunes era que los quebraban los huesos y los tiraban a una fosa al llegar la noche. Y esto es increíble, amados hermanos. Porque este hombre que había creído a Jesús en secreto, en este momento de debilidad de Cristo, en el momento que menos parecía un Mesías, muerto en una cruz, aún aquí le seguía siguiendo, aún aquí seguía esperando lo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Y nosotros, hoy tan lejos de allá, debemos estar dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo, aun cuando muchos de los que profesan ser cristianos no estén dispuestos a pagarlos. Porque a veces seguimos ejemplos de otros que se dicen cristianos, pero ese no es el ejemplo que usted tiene que seguir. Usted, como seguidor de Cristo, le identifica una cruz, le identifica sacrificio, le identifica dolor, le identifica problemas. Y debe estar dispuesto a pagar ese precio, aun cuando otros que dicen ser cristianos no están dispuestos a pagarlo. Allá ellos. ¿Estás dispuesto a defender tu fe en el lugar de trabajo donde te ha tocado cuando no solo tienes al mundo entero en contra, sino que hay otros cristianos que no parecen estar pagando el precio? Este José fue hasta la cruz, pagó el cuerpo de Jesús. Y Juan también nos suma otro detalle. Nos dice que un tal Nicodemo, que ahora usted quizás se acordará de él, Juan 19, 39 al 40, Nicodemo, el que antes, en Juan 3, había venido a Jesús de noche, trajo una mezcla de mirra y de aloe de como 100 libras para poder tapar el mal olor de la putrefacción del cadáver. Esto era algo que era sumamente costoso. Y hay otro que está saliendo del anonimato ahora. Hay otro que había tenido una conversación de noche con Jesús porque no quería ser identificado y visto con Jesús. Jesús les explica el Evangelio, les explica el reino de Dios, le dice, necesitan nacer de nuevo. Y aquí en el momento de la cruz está saliendo a la palestra, está diciendo, aquí estoy con mi Cristo.
Que pase lo que pase con mi carrera, que pase lo que pase con mi vida, aquí estoy. Y Jesús está siendo enterrado providencialmente como un personaje de la realeza. 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Sumamente costoso. Y para ser más interesante, esto había sido dicho 700 años antes, quizás por Isaías, que iba a suceder. Isaías 53:9, hablando de Cristo, se dispuso con los impíos su sepultura. Ya esto ocurrió. Pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Y aquí se estaba cumpliendo este texto de Isaías 53:9. Con el rico fue en su muerte. Porque este José de Arimatea, que era alguien rico, este Nicodemo, que era alguien rico, estaban proveyendo para él las cosas que un rey no tenía. Estaban proveyendo una tumba que no había sido puesto nadie allí, estaban proveyendo toda la preparación que llevaba providencialmente, sin saber ellos que Dios les empujaba a hacerlo. Dice que le puso en un sepulcro donde no había sido puesto nadie nunca, que incluso había sido excavado en la roca, era una simple cueva, era algo que él había mandado a excavar para su uso personal, sin saber que Jesús sería puesto allí. Por el Evangelio de Juan sabemos que este lugar estaba además cerca del lugar de la crucifixión, algo que tampoco José de Arimatea preparó ni sabía que ocurriría. Dios atando cabo, Dios empujando cosas, Dios haciendo sus cuestiones con su soberanía. Dice John MacArthur que el momento que Jesús entregó su espíritu y murió, entró vivo a la presencia de Dios en el cielo, desde donde controló cada detalle de su propio entierro. Seguía controlando cada cosa, cada detalle. Porque eres el Dios que no muere. Y escuche esto, amado. Dios controla las acciones de los hombres para que haciendo su propia voluntad, la de ellos, hagan la voluntad divina. Dios te lleva a hacer cosas a veces que tú ni sabes por qué las estás haciendo, para hacer su voluntad. Dios te lleva a lugares que tú no sabes ni por los cuales tú estás yendo, para hacer su voluntad. Y tú tienes una idea, y tú tienes un pensamiento. Yo estoy haciendo esto por esto, pero Dios está haciendo su obra. Eso está por encima de todo. Y como nos desafiaba el pastor la semana pasada aquí, Dios no nos trajo aquí a hacer dinero de este país. Nos trajo aquí a llenar esto del evangelio con la obra que Dios ha hecho en nosotros. Veámonos como misioneros en este país, que evangelizamos a otros, que traemos el mensaje de salvación. Aprendamos a descansar en la soberanía de Dios en cada esfera de nuestra vida. Cada cosa que está pasando, amado hermano, por muy gris que se vea, aprenda a descansar en la obra de Dios. Si no tienes la seguridad de ser un cristiano, y termino con esto para tener la cena. Si no tienes esa seguridad hoy, si tú no puedes hoy decir, si muero estaré en el cielo, accede confiadamente a la presencia del Padre, porque el sacrificio de Cristo abrió una puerta para los que en Él confían. Amén. Gloria a Dios. Sea quien sea. Siempre digo y lo repito, yo estuve por 10 años en la iglesia sin conocer a Dios. Y Dios quiere salvarte. Hay una deuda con Él que necesita ser satisfecha. Y solo en Cristo podemos acceder a Él. Necesitas arrepentirte y creer en esa obra en la cruz para poder ser hecho un hijo suyo. Si eres un hijo de Dios, tengo que decirte lo mismo. Accede confiadamente a la presencia del Padre, porque el sacrificio de Cristo abre una puerta para los que en Él confían. Tú puedes acceder a Él, tú puedes tener relación con Él. ¿Por qué andar ajeno? Jesús rasgó el velo que te separaba y su propia carne, su propio cuerpo, ahora es ese velo con el cual usted puede acceder.
accede. Disfruta esa bendición. Accede a su presencia.